Egunon. Así fue. Xavier Arzallus. Lo más próximo a unas memorias políticas de la mano de el político vasco Xavier Arzallus, editado por Javier Ortiz. Digamos que Javier Ortiz, el desaparecido Javier Ortiz, fue el amanuense que fue dando forma a lo contado por Xavier Arzallus acerca de su trayectoria política, cosa que era imprescindible que hiciera, porque aquello que no cuentas por ti mismo, otros lo contarán, y de manera deformada y aberrante. Tal es así que la señora Isabel San Sebastián, con un acompañante canario, hicieron un libro que sí, lo leí en su momento, acerca de la biografía del señor Arzallus. Hay cosas tan bonitas como que, según ellos, hay un búnker antinuclear en Sabinetxea que baja más de 5 plantas para abajo, con lo cual es algo casi equiparable al NORAD norteamericano. Hay cosas que la imaginación y los efluvios te llegan a escribir. Perdonémosles en su ignorancia. Xavier Arzallus fue un político difunto hace no demasiadas semanas, no muchos meses. Era un político con convicciones y con planteamientos desde el nacionalismo vasco. Fue presidente del Euskadi Buru Batzar muchos años, y en el periodo de transición fue diputado en el Congreso y portavoz del Grupo Vasco. Por tanto, en su dilatada trayectoria, fundamentalmente como cabeza del partido, tenía mucho que contar y ameritaba una publicación como esta, en la que pudiera expresar, una vez superado su mandato como presidente del Euskadi Buru Batzar, finalizado en 2004, pues contar un poco su trayectoria. Que es interesante poner en valor que iba a haberse retirado en el año 2000, no quería haber seguido un mandato como el último, pero se da la circunstancia de que el lehendakari Ardanza iba a terminar su mandato en el año 1994 y no quería repetir. Pero se le dijo que era necesario, por el partido y por el país, un nuevo mandato del señor Ardanza. Que ahí es el momento en el que Ardanza exige un sustituto y acaban buscando y a impulso del señor Ardanza nombrando al señor Ibarretxe como vicelehendakari, que estaba bien instalado en una empresa naviera que había tenido fundamentalmente tratos con buques de pabellón soviético, con lo cual él tenía una vida aparte de la relación política. Había sido alcalde de Llodio y presidente de Juntas Generales de Álava. Pues el lehendakari Ardanza consiguió eso, y cuando llega el momento en el que se va a producir el relevo en la lehendakaritza, se va a instalar el señor Ibarretxe después del mandato largo del señor Ardanza, a Arzallus se le dice: bueno, hemos hecho el relevo del lehendakari, no podemos hacer en el mismo año, prácticamente en un año de diferencia, el relevo en la lehendakaritza y el relevo en la presidencia del EBB. Con lo cual, si tú le has convencido a Ardanza que se quede 4 años más, un mandato más, te toca pechugar y quedarte 4 años más como presidente del EBB hasta que, bueno, asentado
el liderazgo del nuevo Lehendakari, ya se pueda empezar a sentar el mandato de un nuevo presidente en el EBB. Y así fue como se le consiguió a Arzayus ese último mandato como presidente del EBB. En este libro, que tiene más de 600 páginas, contando bastantes cosas, pues hay una serie de circunstancias en las que Javier Ortiz, que en este prólogo de febrero de 2005 va relatando pues cosas como un chaval azcoitia, años de formación, militante del PNV, el arranque de la transición, la reforma democrática, cómo estuvo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la elaboración de la Constitución y el Estatuto, tiempo de crisis, cómo se produce el PSOE en el poder. Esta es una circunstancia que merecería una revisión, bueno, porque esta es una versión y hay otras, como la del 86-87 en relación a las elecciones de aquel año y la gestión posterior de los resultados antes de la investidura en febrero del año no fue en febrero, bueno, en el año 87 del Lehendakari, que tuvo que hacer un gobierno de coalición al final con el Partido Socialista. Es una circunstancia que luego ha traído cola hacia el futuro y ha tenido su importancia histórica. De Sabin Echea a Deusto, pasando por Cambridge, de la escisión a las urnas, varios acuerdos y una ruptura, el fiasco de Argel, luego pasa entre Aznar y el muro, de la reunificación alemana al pacto con el PSOE, del hallazgo del Guggenheim a los fastos del 92, en 1993 de un Mario a otro Mario, 1994, 95, el ocaso de González, Aznar se estrena, entre Ardanza y Ibarretxe, Lizarra, cuando el camino del infierno está empedrado de malas intenciones, bajo la mayoría absoluta del amigo Bush, penúltimo tramo y adiós a la escena. Es interesante elementos que están aquí esbozados en lo que es el índice, como pueda ser la internacional democristiana, que se basa en los nuevos equipos internacionales. Es una vertiente relativamente poco conocida, que fue el PNV fundador de los nuevos equipos internacionales, la Internacional Democrática Cristiana, y su vertiente en el Parlamento Europeo, que fue el Partido Popular Europeo, mucho antes de la integración en el año 89-90 de personajes y partidos como el de Silvio Berlusconi o José María Aznar. Y esta circunstancia, pues luego tiene que ver con el señor Adenauer en su momento, en la fundación de los nuevos equipos internacionales, y tiene relación con el señor Kohl, y tiene la trayectoria vital del señor Arzayus, que tuvo una presencia en Alemania y sabía perfectamente hablar en alemán, con lo cual le acercaba en las reuniones internacionales al interlocutor hablando en su propio idioma, cosa que es recomendable y tiene un impacto emocional bastante relevante. Evidentemente el Guggenheim fue una victoria exclusiva del Partido Nacionalista Vasco y de sus instituciones en Bilbao, Vizcaya y Euskadi. Y bueno, pues toda esta retahíla, incluida la circunstancia ligada a Lizarra, que es probablemente lo que, junto a episodios como el del RH negativo, da para comidilla de periodistas y para hacer una memoria colectiva sesgada del personaje. Por lo tanto, amerita poder no solamente adquirir, sino leer Así fue, que es una aproximación en primera persona para revertir mitos, y que, bueno, yo recordaba, probablemente equivocadamente, que decía que, bueno, en este libro no ponía todo lo que podía poner,
dado que muchos de los protagonistas seguían con vida, y estas cosas pues no son plato de buen gusto, el poner cosas realmente duras y difíciles, a pesar de que evidentemente a lo largo del libro se pone lo esencial de la trayectoria política y del contexto en el que esa trayectoria se desarrolla. No es de buen gusto decirlo, sino cuando has pasado a mejor vida. Y yo recordaba que en este libro el señor Arzayus decía que había escrito una segunda parte de estas memorias, pero que solamente vería la luz después de su fallecimiento, que tristemente ya se ha producido. Y igual me equivoco, pero bueno, estaría bien que si hay algún elemento literario que pueda ser publicable acerca de todas esas vicisitudes que solamente se pueden publicar una vez que uno está difunto, pues yo recomendaría que, bueno, por el conocimiento y no solo el reconocimiento de la figura, sino por la confianza que todo Gelchale tiene en que Xavier Arzayus no pudiera sino decir la verdad, su verdad, acerca de las circunstancias que por mor de la confidencialidad o el prurito o el respeto pudieran haber evitado que salieran en su momento, pues probablemente el momento de la publicación de ese presunto nuevo ejemplar pues sería actualmente. He hecho una lectura rápida acerca de lo que creía que podía venir en el propio libro. Creía que venía ahí explícitamente que en algún lado que esto lo había preparado y que en el futuro dejaba para sus testamentarios, albaceas y demás, la publicación de ese ejemplar fantasma. No lo he conseguido localizar, con lo cual igual es una circunstancia personal mía, una equivocación, una ensoñación que me hice. Pero en cualquier caso, dejando de lado esa publicación, si es que en algún momento fue una realidad o no, si puede ser en el futuro una publicación real o no, tenemos de la mano de los desaparecidos Xavier Arzayus y Javier Ortiz esta publicación que merece ser leída a todo aquel que le interese la figura de Xavier Arzayus para un conocimiento más próximo y cercano de su figura y de su impacto en la política de Euskadi y también, por qué no, del Estado español. Sin más, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.